Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Fercho Vlog, muchachos. Hoy estoy por acá de mis amigos de Metro Bikes Yamaha, parceros. Esto es por toda la calle 80. Vengo a grabar una espectacular motocicleta. Se trata de la nueva y hermosísima, sexy, espectacular. No lo sé, tú dime. MT-15, parceros. Ahí la pueden ver detrás mío. Les digo que una cosa es ver esa moto en video y otra en persona, muchachos. Esa moto está hermosa. Miren nomás esa carita cómo se ve, parceros. Una cara muy agresiva, la verdad. Yo quiero invitarlos a este almacén, parceros. Si quieren conocerla, esto es por acá por todo la 80, antes de llegar al portal de la 80. También les voy a dejar el número en pantalla por si quieren comunicarse y la dirección de este almacén, parceros. Agradecimientos a ellos de verdad por avisarme que les había llegado esta moto y pues por venir a grabarla, por dejarme grabarla, porque la verdad que la moto está muy hermosa. Antes de continuar, por favor, no olviden suscribirse, regalarme ese gran like, seguirme en mis otras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que por aquí se las voy a estar dejando en esta parte, parceros. Entonces, no siendo más, vamos a ver unas tomas bien, pero bien bonitas de esta motocicleta. No se lo pierdan. Comenzamos. Y listo, muchachos, ya después de esas tomas bien bonitas vamos a hablar un poco de lo que nos trae esta hermosísima MT-15 o cómo llegó acá a Colombia, parceros. Tengo que decirles que el diseño de esta moto está brutal, muchachos. Miren, brutal esa moto, parceros. Yo digo que esta es la 150 más hermosa que han traído a Colombia en estos momentos, la verdad. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Uy, no, está brutal, muchachos. Listo, entonces comenzamos hablando por el motor, ¿ok? Este es un motor monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por líquido, alimentado por inyección electrónica, SOHC, es decir, con un solo árbol de levas a la cabeza, ¿vale? Este motor nos va a entregar una potencia de 19 caballos de fuerza a las 10.000 revoluciones y un torque máximo de 14.7 a las 8.500 revoluciones, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta. Tiene un peso en seco de 100, perdón, en seco no, ya con gasolina y todos los líquidos, muchachos, ya con tanque lleno y todo, de 134 kilogramos, háganme el favor, no pesa nada, muchachos. A ese hermoso tanque le caben 10 litros de combustible y encendido TSI, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo ven esta relación peso-potencia de esta motocicleta? No me preocupen que ahorita la vamos a aprender, me voy a subir en ella para que se hagan una idea, muchachos. Miren, yo los invito a este almacén, parceros. Ellos están ubicados, miren la dirección, vean. Esto es por acá, por toda la calle 80, muchachos, por toda la calle 80. Antes de llegar al portal de la 80, si van saliendo de Bogotá, o pasando el portal de la 80, si vienen entrando a Bogotá por la 80 o Puente Guauda, muchachos. Por acá en pantalla les voy a dejar el número. Ahí está la avenida Cali, hay una bomba de gasolina al lado, porque yo creo que no en todos los almacenes en Bogotá tienen esta moto todavía. Miren, muchachos, ahí la pueden encontrar. Por aquí les voy a dejar el número del almacén por si quieren comprarla o cotizarla. Se los voy a dejar acá en pantalla. Y de una voy a aprovechar también y les voy a dejar el precio sin gastos de matrícula ni SOA, ¿ok? Se los voy a dejar aquí en pesos colombianos y también en dólares para que los amigos que nos ven desde otro país o de otros países hagan la conversión a su país como tal, ¿ok?
O algo que también tiene en tecnología este motor es el tema de válvula variable que lo trae la R15. Todos sabemos que esta moto con ese sistema son muy económicas. Estuve investigando y se dice que puede hacer 150 a 160 por galón. Y el top speed de esta motocicleta es de 130 a 135. He visto por ahí que ha levantado. Ustedes saben pues que todo depende del piloto y del despegue que tenga la moto como tal, ¿ok? Tengo que decirles que la moto me gusta y si yo pudiera me la comprara. ¿Está cara? Sí, pero vale la pena, muchachos. Es Yamaha, ustedes saben que Yamaha es una marca top acá en Colombia y la calidad de las motos de Yamaha es una cosa de locos, parceros. Ahí está, parceros, miren. ¿Listo? Ya que hablamos de motor y de su precio y todo eso, vamos a hablar entonces de lo que es la iluminación de esta motocicleta, ¿ok? Aquí hay algo que no, lo único que no me gusta. Son dos cositas, ahorita se las comento. Inicialmente tenemos iluminación full LED tanto en su farola principal, como en las luces DRL. La farola sería esta. Estas son las luces de día o DRL, como le dicen. Direccionales sí son halógenos, incandescentes, es lo único que no me gusta, una de las cosas que no me gusta. Y su stop totalmente en LED, con direccionales también obviamente halógenos en la parte trasera, muchachos. Ahí está. Ok. Ese sería como el tema de la iluminación. Vamos a hablar de suspensión. Tenemos para la parte delantera barras telescópicas invertidas de buen diámetro. No tengo el diámetro exacto, pero son gruesecitas. Yo creo que son como de 39 o 40 milímetros, muchachos. Barras invertidas doradas que le dan un porte muy brutal a la moto. Miren, miren la de frente ahí. Se ve muy hermosa. Parece la hermana mayor, la MT-09, la verdad. Es bellísimo. Ahí están. Y por la parte trasera tenemos un monochoque que viene por violetas, miren. Por violeta, muchachos. Es más fácil el mantenimiento, hace la suspensión un poquito más blanda y creo que también brinda un poquito más de estabilidad a la hora de tomar curvas y todo eso, muchachos. Las pueden ver, las violetas, las ven, miren. Bien, bien bacano, muchachos, miren. Me gusta la verdad. Y ya que hablamos de suspensión, vamos a hablar de seguridad en cuanto a freno. Tenemos freno de disco delantero con ABS solo en la parte delantera. Creo que estas pinzas de 2 pistones firmadas por Vibram, miren. El ABS es monocanal, es decir, solo en la parte delantera. Ese disco es como de 290 milímetros. Es flotante, como lo ven, y es perforado para mayor ventilación de la moto, del disco, perdón. Y por la parte trasera tenemos un disco que es como de 240 milímetros. No tiene ABS y el ABS es delantero, ¿ok? Y ya que estamos acá hablando de eso, vamos a hablar de llantas de una vez. Tenemos llantas MRF, como las ven. La medida de atrás es 140/70 en RIN 17 y para la parte delantera tenemos una 100/80 también en RIN 17 de la misma referencia MRF, muchachos. Me gusta el loguito de MT por acá, la tornillería se ve bien, pasa todo. Ya no vamos a montar y ya miren el chasis como en aluminio, bien bacano. Me gusta este chasis. Esta moto heredó literal el diseño de las hermanas mayores, la MT versión 2, la de los ojitos que nos gustan, muchachos. A muchos no les gusta la nueva, les gusta más este estilo. Yo me apunto a esa lista también. Miren, esta es el porte, la colita. Imagínensela sin esa colita, miren, miren. Uf, muchachos, se vería muy brutal. ¡Eres realmente un genio! Muy brutal, parceros. Y entonces voy a subirme en la motocicleta para hablarle de los comandos. Lastimosamente no les puedo mostrar un poquito mejor el tanque porque la tienen ahí empapelada, entonces me da como pena ahí a quitar el papel y eso, ¿vale? Entonces voy a ampliar el lente para subirme en ella. Hablamos de los comandos y les digo tema de cojinería y todo eso. La siento un poquito durita, pero es normal porque esta es una moto monstruo. Si usted está buscando una moto cómoda, pues compres una Touring, una moto que es una moto pensada solamente en lo deportivo, es naked deportiva, muchachos. Este no es el mismo motor de la FZ 2.0 ni nada de eso, esto es un motor diferente, sí tiene el mismo motor de la R15. Ok, entonces el silloncito es un poquito duro, pero igual vamos a ver la posición de manejo, ¿vale? Ahí está, como les decía, se siente un poquito duro, pero como les decía, es una naked que es deportiva, no es una naked pensada más en comodidad. Y la verdad que la posición no es que sea muy incómoda también, ¿vale? Miren, esta sería la vista que tendría desde encima de esta MT.
yo le quitara estos espejitos, le pusiera por acá unos tipo Café Racer, unos más bacanos, y se vería muy brutal. Algo que olvidé decirle también en tema de motores, que esta viene con embrague antirrebote, ¿vale? Y que está engranada una caja de 6 velocidades, obviamente. Ya ustedes me imagino que han visto muchos videos de esta motocicleta, ¿vale? Está engranada una caja de 6 velocidades y el clutch es antirrebote, muchachos. Miren la vista. Las barras se ven muy bonitas. Déjenme ahí en la caja de los comentarios qué tal les pareció a ustedes esta motocicleta, si se la comprarían o no se la comprarían, o qué harían, muchachos, optarían por otra opción o qué. Yo les digo la verdad, les soy sincero, yo sí me la compro. Yo sí me la compro, yo sí pagaría los casi 17 millones que valdría esta moto más o menos con papeles, yo sí lo pagaría. Creo que es muy obvio que sí. Esta moto tiene una altura del suelo del sillín de 810 milímetros, muchachos, un largo total de 1960, un ancho total, es decir, así, de 800 milímetros. Y la distancia entre ejes de 1325 milímetros, muchachos, para que lo tengan ahí en cuenta. La distancia del cárter al piso es de 170 milímetros. Ahí está. Entonces vamos a hablar de los comandos. Bueno, la relación de compresión de esta moto es de 11 a 6, muchachos. Es decir, utiliza gasolina extra. Pero ustedes saben que en Colombia la extra no es la mejor. Así que corrientazo y sale, muchachos. Ahí está, parceros. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los comandos. Tenemos, en el comando derecho tenemos luces altas, luces bajas, direccionales. Por acá, miren, direccionales, clase no pit. ¿Lo escucharon? Y en el comando derecho tenemos corta corriente y encendido electrónico, parceros. El tablero es monocromático, igualito el de la R15. Nos va a mostrar por revoluciones, marcha en granada, velocímetro. Este es un testigo como de RPM o de corte de RPM. Por acá esto titila cuando llegan al límite como tal. Por acá vemos testigo de ABS, testigo de luces y direccionales por acá, muchachos. Check engine, miren. Tenemos los 3 parciales por acá, miren. Y tenemos el tema de la hora en esta parte. El tablero es básico, pero brinda la información que me parece a mí que es correcta. También tiene un tema de conectividad que te va a indicar por acá llamada. También estuve investigando y al parecer da la última ubicación de la moto. No es un GPS, pero sí te dice de dónde estuvo ubicada la motico y eso, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Tiene un tema de conectividad con Bluetooth y todo eso, parceros. Todo eso les aparece por acá en esta parte. ¿Listo? Entonces, miren, 1,78 m mido yo más o menos. Y alcanzó pues bien con mis 2 pies. Y les digo que no pesa nada. Y el embrague me gusta, se siente muy suavecito, muchachos. No pesa nada esta motocicleta. Me sorprende eso. Esto debe ser un volador en salida, ¿no? Me sorprende bastante, muchachos. Ahí está, ¿vale? Entonces voy a bajarme ahora de ella, mostrarles un poquito el frente. Y muchachos, como siempre, los invito a que por favor se suscriban a este canal, me regalen ese bonito like, me sigan en mis otras redes sociales para que no se pierdan, muchachos, de estos videos, parceros. Esto yo la estaba publicando en mis redes sociales desde esta mañana, que iba a subir el video hoy. Y miren, ahora sí vamos a escucharla, parceros. Voy a prenderla por acá para que la escuchemos. Cortamos corriente, esperamos que la inyección cargue y la encendemos sin problemas ahí. Miren, les digo que la calidad de las motos de Yamaha es una cosa de locos. Voy a hacer silencio para que la escuchen. ¿Cómo la vieron, muchachos? ¿Qué tal ese sonido? Miren la de frente ya con la iluminación, vean. Acerco el lente, miren. ¿Qué tal? Linda, ¿sí? ¿Qué? Linda esa carita. Linda, muchachos, linda. Entonces, no siendo más, muchachos, ahí lo dejo con esa espectacular carita, vean. Espectacular. No olviden, por favor, suscribirse, regalarme ese gran like. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao, chao, se me cuidan. It's so hard to open my eyes.
I'm blind to the light from the sky.